Buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias a Dios. Segundo, muchas gracias al Departamento de Productividad Iván por el gesto y el apoyo de haber generado el espacio, la invitación. También gracias a ustedes por haber atendido ese llamado, a asistir a acompañarnos en el desarrollo de esta actividad el día de hoy, que se está desarrollando en el marco de la gira técnica Microfertiza Banano Urabá, que nació con un sentido importante como empresa, y es poder generarle un valor agregado a nuestros clientes y a nuestros prospectos desde el punto de vista de analizar lo macro, que es la productividad, cómo nosotros podemos agregar valor, y por eso también le damos gracias a ustedes por estar acá, y tenemos el gusto de presentarles a nuestro invitado, el ingeniero René Medina Valdés, que es magíster en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es ingeniero agrónomo de la Escuela Panamericana El Zamorano. El ingeniero Medina tiene más de 27 años de experiencia en el manejo de cultivo de banano. Es actualmente manager regional en ANBAC, eso es AMPA. Fue director técnico de producción de la división agrícola de la corporación Novoa en Ecuador. Fue gerente técnico de Reipampa en el Pacífico, Ecuador. Tiene experiencia en el manejo de fincas bananeras, manejo de suelos y nutrición para banano. Diseño de sistemas de riego y drenajes, manejo de cizañosa negra, miembro de la FRAC, que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad de la fruta en finca y destino, aplicación de biotecnología para la agricultura, y se ha desempeñado además como consultor de importantes empresas de la industria de banano en el Ecuador, Colombia y Centroamérica. Con ustedes, ingeniero público, todo suyo. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero agradecerle a los colegas de Microfertiza por la invitación. Después quiero hacer un especial saludo para dos buenos amigos que me ha regalado la industria, Fabián y Mario. Y bueno, para ustedes voy a tratar de hablar en el lenguaje más coloquial que podamos tener la gente que está metida en el negocio bananero. A mí me pidieron que arme una presentación y normalmente lo que tenemos son términos muy complicados. Y me puse a pensar cómo hacemos que eso se aterrice a agricultura y cómo podemos ir recordando cosas que casi todos los agrónomos sabemos, pero poniéndolas a jugar a favor de lo que vamos a presentar. Yuris, háganlo. Una cosa, si les parece que estoy hablando en chino, me paran y me preguntan, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, me pidieron que prepare una presentación y yo la denominé, o la denominaron así, balance nutricional, impacto en crecimiento, desarrollo y productividad. Cuando hablamos de balance nutricional, probablemente ustedes están pensando que vamos a orientar esto a cómo es que los nutrimentos los vamos a arreglar para poder impactar rendimiento, ¿de acuerdo? Pues no lo vamos a hacer así. Y yo quiero presentar lo que vamos a ver a continuación desde un enfoque distinto. Para mí, la única manera de generar o poder conseguir el objetivo estratégico más importante que tiene la industria de producción de banano, que es la última línea del estado de resultados y que se llama rentabilidad, es manejando las plantaciones de manera sistémica y teniendo una visión holística. En banano, a pesar de que la industria se modeló de manera aislada, somos islas en la mayoría de los países, la única manera de ser exitosos es cuando integramos todo eso. Yo siempre voy a decir y hacer énfasis que para mí la gente que está involucrada en producción debe saber sigatoca, por ejemplo, pero también debe entender cómo puede manejar los esquemas de nutrición en función de las condiciones que puedan tener las plantaciones y cómo lograr
justo la otra línea, ¿no es cierto? El incremento en productividad, el mayor rendimiento en cajas posible. Dele, Jules. ¿Ok? Dele a la siguiente, que ya el nombre mío se lo saben. Bien, dele. La única manera de entender esto, entonces, es comprendiendo que un sistema de producción agrícola es una interacción entre suelo, planta y atmósfera. Normalmente la gente que produce banano se concentra y se enfoca en mirar lo que se ve y no lo que no se ve. Y no hay una valoración de si hay o no hay un equilibrio de lo que vemos y lo que no vemos sobre la toma de decisiones nuestras, ¿no es cierto? Cuando hablo de interacción suelo, planta, atmósfera, quiero que entendamos que hay que mirar para abajo, que hay que entender a la planta y que hay que comprender también la dinámica de las condiciones de clima que afectan nuestro sistema de producción. Dele, Luis. ¿Ok? Y aquí yo hago una pregunta abierta. ¿Cuántos conocemos realmente a la planta de banano? Porque yo estoy seguro que aquí todos han visto centenares de miles de plantas de banano, pero realmente ¿cuántos conocemos los detalles más interesantes de la planta de banano? ¿Quién se anima? Pregunta. ¿Una planta de banano cuántas hojas es capaz de emitir? 37, 38, ¿cierto? En un libro que se escribió por allá por el año 1982 decían que 34 más menos 2, ¿ok? Pero en realidad la planta de banano, independientemente de la variedad, está lanzando o emitiendo entre 34 y 42 hojas, ¿ok? Bueno, esa más o menos se la sabe todo el mundo. Ahora voy a preguntar otra cosa. ¿Y cuántas en Ecuador se dice chanta? En Colombia se dice yagua. ¿Cuántas yaguas emite una planta de banano? Ya esa... Huasca. Eso, yaguas es en Centroamérica. Ok, huascas. Llaman en Bolivia. También, sí. Ajá. Sí, es cierto. Ok, bueno, entonces, ¿cuántas huascas? Esa ya está más difícil, ¿verdad? Bueno, entonces pongamos la más difícil. ¿Cuántas yemas bota una planta de banano, un cormo? Se va poniendo más difícil la cosa, ¿cierto? Ok, ¿y cuántos brotes radicales es capaz de emitir el cormo? Miren que estoy hablando de hojas, huascas, yemas, brotes radicales, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta a la que yo invito que ustedes respondan es, en realidad, ¿cuánto estamos conociendo de la planta de banano? Y entonces, ¿cómo estamos tomando decisiones sobre esa planta de banano? Pero ahora se las voy a poner más difícil. ¿Y cuántas inflorescencias emite el racimo de banano? Ok. Fíjense que la respuesta para todas mis preguntas es el mismo número. ¿Ok? ¿Y cómo está esa cosa? A ver, vamos. Hablemos de variedad Williams. Williams emite entre 38 y 42 hojas en condiciones normales y adecuadas. Entonces va a emitir 38 a 42 huascas, 38 a 42 yemas, 38 a 42 estructuras para formación o brotes radicales y va a generar entre 38 y 42 inflorescencias. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver entonces? ¿Para qué me sirve eso? Yo necesito que entiendan una cosa. ¿Alguien sabe lo que es el número de Fibonacci? ¿Sí? ¿No? Probabilidad. No. Parecido. No. ¿Alguien conoce el esquema del hombre de Vitruvio? Sí, ¿verdad? ¿Que lo dibujó quién? Da Vinci, ¿verdad? Ok. Pues venimos a ver cómo hacemos el balance aquí y me están hablando de Da Vinci. Bueno, resulta que el número de Fibonacci, que por cierto es 1, luego 1, 2,
luego 1, 2, 3 es la suma de los dos anteriores, luego 5, luego 8, luego 13, luego... Ok. Ese bendito número tiene que ver, adivinen con qué cosa, con la forma de la estructura del ADN. ¿Ok? Y ese bendito número dice que, por ejemplo, el hombre, del ombligo hasta la punta de la cabeza, es 1/3 de lo del ombligo a la planta de los pies. O sea que aquí hay 1/3 y abajo hay 2/3. Qué interesante, ¿no? ¿Alguien ha trabajado en piña aquí? ¿Ok? ¿Sabían ustedes que la disposición, porque la piña es una infruta, ¿no es cierto? Es una suma de flores, ¿ok? Dibuja de manera perfecta el número Fibonacci, ¿ok? Y adivinen qué, les hablé de la forma del ADN, ¿cierto? La planta de banano obedece a la secuencia Fibonacci, ¿ok? Y por esa razón, la disposición de sus hojas, de sus yemas, de sus yaguas, de sus manos, dibuja la forma helicoidal del ADN. ¿Ok? ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, saber esas cosas nos permite impactar en otras dos cosas importantes. Primero, debo conocer que 1/3 de todas las inflorescencias van a ser inflorescencias femeninas, ¿de acuerdo? Que luego se convierten ¿en qué cosa? En manos productivas, ¿cierto? 2/3 son inflorescencias pistiladas o masculinas, ¿ok? Que se convierten en inflorescencias o manos no productivas, ¿de acuerdo? Ahí ya comienzan a hacernos un poco de sentido lo de Da Vinci, lo del número de Fibonacci, del tercio y los 2/3, ¿cierto? Ok, ahora bien, el número de Fibonacci dice que la disposición helicoidal de casi todas las cosas en el mundo, miren una flor de girasol y lo que van a ver es una cosa que es así. Por cierto, el universo es así, ¿no? Ese Da Vinci andaba en otra cosa, ¿ok? Además porque lo vio hace como 4 siglos, ¿no es cierto? Si ustedes miran una flor de girasol, que es un conjunto de flores, hace esto, ¿no es cierto? Esa disposición en particular hace que el siguiente número tenga una, miren lo que voy a decir, una orientación de 165 grados. ¿Eso qué quiere decir? En las plantas de banano, la disposición de la primer mano comercial contra la segunda mano comercial tiene 156 centímetros. El número de Fibonacci no es exacto, pero la estadística ha podido descifrar que hay un más menos 5 que permite entender que obedecen a ese número. ¿Ok? Pero ¿y eso para qué será importante? ¿Saben por qué? Y aquí termino en esta partecita rapidito. Eso es importante porque esa disposición, si nosotros no la sabemos entender desde el manejo agronómico y desde el manejo de nutrición, resulta en pérdida de fruta. Porque siendo una disposición helicoidal, si el crecimiento es anormal, lo que vamos a conseguir es que la fruta se lastime. ¿Ok? Tanta vaina para decirnos que si ya sabemos que merma tenemos todos los días y a cada rato. El sistema de producción de banano es un sistema de pérdidas, ¿ok? Porque las plantaciones de banano o la genética de una planta de banano ya está diseñada para un potencial productivo, ¿ok? Y por cierto, señores, cuando se gastaron tanto dinero y tanto tiempo en mejoramiento genético de banano, se gastó dinero para que la planta de banano tuviera más manos en ese tercio comerciales, que tengan mayor número de dedos, que sea mejor el llenado, porque tiene mejor formación además, y que sea más corto el llenado. ¿Ok? Ahora bien, la otra partecita en donde funciona esto del número de Fibonacci es que hay 3 pentágonos de estructuras de brotes de nuevos hijos, lo que conocemos como yemas, ¿de acuerdo? Estos pentágonos y las yemas también están haciendo esos 165 grados. Y ahí comienza un lío porque donde voy yo encuentro un criterio para selección, ¿de acuerdo? Pero aquí hay un detalle importante. Hay 1/3 de flores femeninas, ¿cierto?
Bien, un tercio de esos pentágonos tiene el mayor potencial desde la genética para producir más manos y mayor número de dedos por manos y mejor llenado. Y en algunos países le dicen a la de arriba uno, a la de abajo uno, a mí no me interesa. La que importa es la de en medio. ¿Ok? Siempre va a ser la segunda corona o el segundo pentágono o lo que quieran. ¿Ok? La que menos expresión tiene es la que más abajo está. Y la expresión, digamos, de sustitución o de relevo, porque ya me pasó alguna desgracia en la selección, es la corona que está más arriba. ¿De acuerdo? Todo esto lo expliqué porque para mí me parece importante entenderlo, porque además, una de las cosas que hace la diferencia en la producción de banano es que los que estamos metidos en este rollo tengamos una altísima capacidad de observación. ¿Ok? Porque en banano los detalles cuentan y cuentan mucho, impactan muchísimo. Hasta aquí yo creo que ya aprendieron bastante, ¿cierto? Ahora vean lo que viene. Entonces hemos hablado primero de la planta. Un poquito, dele Iris. ¿Ok? Vamos a entender un poco de las condiciones de clima y va a ser súper importante. Voy a pasar rápido eso, pero si tienen alguna inquietud me la hacen saber enseguida. Dele. ¿Ok? Dele. Y ojo, señores, la parte de abajo. ¿Ok? Pregunta. Una planta de banano, ¿cuántas raíces durante su ciclo de vida emite? Nadie se anima. Ok, vamos. Bueno, entonces sí tenía yo razón, ¿no? Como que sí necesitamos conocer un poquito más, sobre todo conocerlo para impactar. Ok, miren, una planta de banano, dependiendo de la variedad, va a emitir entre 400 y 500 raíces. Ok. Y la estructura radical de la planta de banano es primero es apariencia fasciculada, emite una raíz o raíces principales, luego una estructura secundaria, una terciaria y finalmente unos pelos absorbentes. Pregunta de esa estructura radical, ¿cuál? Primarias, secundarias, terciarias o pelos absorbentes es determinante en la productividad. ¿Saben? La última, correcto, los pelos absorbentes. La pregunta del millón es, ¿y cuántos pelos absorbentes encontramos nosotros en las plantaciones cuando abrimos calicatas o etcétera? Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a aprender cositas. Dele, Iris, ¿ok? Dele. Bueno, entonces nos metemos en este rollo. Vamos a entender un poco, ya habiendo entendido por dónde vamos a caminar. Vamos a ir por el suelo, por la planta y por las condiciones de clima. Y al que esté entretenido lo sacamos acá para que Fabián le haga una pregunta. ¿Cierto, Fabián? Ok. Dele, ok. Yo necesito entender la disponibilidad de nutrientes considerando tres cosas. La primera, dele, las condiciones del suelo. ¿Cuántos acá conocen los suelos de sus plantaciones? ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Ok? Dele. Necesitamos entender los requerimientos de la planta. Ya vamos a ir a ese capítulo y vamos a ir contestando preguntas de las que yo hago, ¿ok? Porque a mí me parece que esa es la dinámica más chévere para aprender. Y luego, los niveles de productividad a los que yo quiero llegar, ¿ok? Porque yo puedo tener una pobreza química franciscana, pero si no quiero pasar de 1.800 cajas por hectárea, entonces tampoco hace sentido. Hoy estuve en una finca de Don Jesús, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? Y estábamos conversando y él me decía, es que a mí mucha gente no me cree que yo estaba en 1.700 cajas y me fui a 2.400. Y yo le digo, sí le creo, porque eso es perfectamente posible. Yo me he cansado de hablar con muchos amigos que yo tengo aquí en esta región, diciéndoles que para mí una de las zonas que más promete para alcanzar otros niveles de rendimiento y productividad es la zona del Urabá.
¿Saben por qué? Porque la zona del Urabá se parece a una zona que se llama Quevedo en Ecuador. ¿Y en qué se parece? Se parece en las condiciones generales del sistema agronómico. Más o menos llueve lo mismo, más o menos tenemos los mismos orígenes de suelo, ¿ok? Más o menos tenemos los mismos materiales vegetales, ¿de acuerdo? Y allá se ha podido conseguir productividades arriba de 3.000, de 3.500, incluso de 4.000. Y por cierto, yo no hablo por gusto. Mario y Fabián han estado ahí, ¿cierto? Y lo han visto, ¿ok? Sigamos. Ahora sí, hablemos un poco de los requerimientos del suelo, que es el primer elemento en el que quiero que nos enfoquemos. Pregunta, ¿cuál es la textura ideal para producir banano? La textura de suelo ideal para producir banano. ¿Cuál? ¿Usted qué dice, Franco? Solo Franco. Franco arcilloso. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Ah? ¿A ti te gusta o no te gusta? La respuesta de Fabián es la respuesta más acertada. Nosotros debemos buscar, digamos, allí donde están entrelazados los tres círculos, de franco a franco arenosos. Y hay un detalle particular. La mayoría de la gente que está involucrada en banano le tiene terror a las arenas. El principal problema para producir banano es que nuestros suelos son de orígenes normalmente volcánicos y en muchos casos volcánicos, aluviales, volcánicos, aluviales, volcánicos, aluviales. Cuando yo entiendo que un suelo es de origen volcánico, ¿en qué pienso rápidamente? ¿Qué propiedad química del suelo es complicadísima de manejar en un suelo volcánico? Ok, esos son elementos químicos, pero por ahí va la cosa, y ya mismo me detengo un ratito por allí. Fabián dice, yo prefiero arenosos. Sí, señor. Ok, ¿por qué prefiero arenosos? O franco arenosos, o franco arcillo arenosos. Porque banano necesita poder tener en su sistema el agua adecuada, ni por encima ni por debajo. Pero sacar agua, y por cierto, aquí va una pregunta para ustedes. Si yo les tuviera que preguntar cuál es el reto más grande que tiene el Urabá para incrementar sus niveles de productividad, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo? El agua. ¿El agua por qué? Sí, señor. Para mí, y yo puedo estar equivocado, pero para mí el reto del Urabá es manejar, es más, administrar correctamente el agua. Y ya les voy a contar por qué. Pero bueno, entonces franco, arcillo, arenoso, dele. Y necesitamos entender cuál es la estructura de los suelos, ¿ok? Gracias a Dios, y yo sí que he caminado fincas aquí, nunca me he encontrado estructuras diferentes a las estructuras granulares, ¿ok? Estructuras granulares gruesas, estructuras granulares finas, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué es que queremos que nuestra plantación de banano tenga esas estructuras? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo estructuras granulares, y voy a poner un ejemplo sencillo, y lo voy a comparar con la estructura de bloques. Este es un bloque, y quiero que imaginen el área superficial, ¿ok? Y luego tengo, digamos que mi puño son un montón de puñitos. ¿Dónde hay más área superficial? ¿En este bloque o en el montón de puñitos? En el montón de puñitos. ¿Y por qué eso es importante? Porque allí hay mayor cantidad de cargas negativas. Y como esta cosa se llama los balances nutricionales, me voy a detener en una cosa importante. Si yo quiero impactar productividad, yo debo entender que el equilibrio debe ser entre aniones y cationes. Y las plantas toman los nutrimentos esenciales, que son 17, en formas, unos de aniones o cargas negativas, o cationes, cargas positivas. ¿Ok? Si yo no entiendo eso, y si yo no administro eso, entonces no voy a lograr nunca impactar. Y probablemente voy a sacar mucha plata del bolsillo, la voy a poner en el suelo como fertilizante, y después las cajas se me vienen para atrás.
Y entonces el consejo dice, sí, pero te dimos más fertilizante. Es que el fertilizante no vale. O si no el clima, porque como el clima no habla, ¿quién lo va a defender al clima? Pero bueno, entonces sigamos. Miren, vamos dibujando nuestro mapa de necesidades de lo que quisiera yo. Ah, pero no siempre se puede tener. Bueno, entonces sí podemos manejar esas cosas. Y hay herramientas, esa es la buena noticia. Hay herramientas para manejar esas cosas. Dele. Ahora bien, ahora sí me voy a parar en las propiedades químicas. Acabamos de hablar de propiedades físicas del suelo. ¿Ok? El cultivo de banano requiere entre 3.5 y 4.5% de materia orgánica. ¿Ok? No voy a entrar en ese paseo de la relación de que cuánto carbono da. Señores, 3.5 a 4.5% de materia orgánica. 1. Por debajo de eso es muy difícil, ¿ok?, que se disponibilicen nutrientes. Por encima de eso, por arriba del 4.5%, comenzamos a tener problemas con muerte de raíces provocada por los ácidos orgánicos. Hoy estuve en una finca, no recuerdo el nombre, donde están trabajando con la práctica de agarrar pinzote y traer material de la palma y lo están poniendo justo al lado del hijo de sucesión. Perfecto para saltar unas 500 cajas, pero para abajo. ¿Por qué? Porque allí está ocurriendo un proceso de descomposición desordenada y si ustedes se acercan y pueden oler el material, van a percibir ácido acético y eso se llama vinagre. Y esos ácidos, ácido acético, destruyen el sistema radical. ¿Ok? Por eso es que normalmente con el pasar del tiempo, cuando uno va a esas áreas donde han colocado por mucho tiempo estos residuos que no se descomponen ordenadamente, se vuelven en áreas pobres. ¿Ok? Por eso es importante entender eso. Luego voy a hablar del pH. El pH. Todo el mundo sabe el pH. Aquí voy a decir una cosa. Si el productor está muy golpeado y no hay plata porque la caja se cayó y no hay quien la compre, lo que quieran. No hay plata, no hay cómo hacer análisis de suelos, entonces ustedes le van a decir al productor, solo necesito que me haga el pH. Luego van donde Fabián, me dice que me escriba y hacemos el programa de nutrición. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque el pH es la propiedad química del suelo que sí determina de manera, pero radical, la riqueza mineral que pudiese disponibilizarse para las plantas. ¿Ok? Y aquí hay cosas que aprender. El banano prefiere pHs de 6.5 a 7.2. Ni arriba ni abajo. Y después vamos a hablar de una cosita que él mencionó hace un rato. ¿Ok? Pero ese es el pH ideal para buscar productividades mayor a 3.000 cajas por hectárea. ¿De acuerdo? Si yo tengo pH por debajo de 5.5 ya cuesta más. Y digamos que yo tengo variedades de alto rendimiento y les estoy metiendo mucho manejo. Si ese material y las condiciones me permiten a mí aspirar a 4.000 cajas, fácil voy a lograr 3.200. Si no lo manejo, voy a lograr 3.200. ¿Ok? Y muchas veces esta es la limitante menos comprendida por los que manejamos banano y en la que menos trabajamos. Si ustedes me preguntan a mí, no hay plata, y tengo que arreglar pH, yo vengo y digo, me vuelo un ciclo de fertilización. Si necesito 2 para compensar, me vuelo 2. Si necesito volarme 2 durante 3 años, me los vuelo. ¿De acuerdo? Porque ya mismo van a ver una cosilla. Los minerales o los elementos químicos están presentes en el suelo en 4 fases. Y nosotros tenemos que aprender a entender esas 4 fases. Luego viene la capacidad de intercambio catiónico. Todos saben lo que es la capacidad de intercambio catiónico, ¿cierto? ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Alguien dijo la capacidad, pero ya no le pude escuchar. La capacidad que tiene el suelo
más específicamente las arcillas, ¿no es cierto? De donar y de jalar, ¿cierto? Eso es súper importante y para el cultivo del banano, ojalá pudiéramos tener capacidades de intercambio catiónico que anden entre 25 y 40 centimoles por kilogramo. Estos números son claves. Alguien debería alzar la mano y decir, ¿de dónde sacó eso? Si yo voy a los libros y eso no dicen los libros. Por allá, por el 2002, este joven andaba por aquí todavía con un agente de DOL, pero andábamos también por Guatemala, por México, por Costa Rica, Honduras, Panamá, todo el Ecuador, Filipinas, Camerún, tratando de entender si los números que estaban escritos en los libros correspondían al cultivo de banano. Y aquí viene una observación importante, se la hice a alguna gente hoy y a alguna gente ayer también. Los laboratorios en Colombia tienen una particularidad. Ponen rangos que son los rangos generales para todos los cultivos. Pero resulta que el cultivo que nosotros amamos es caprichoso y tiene sus propios rangos. A él le dio la gana de ser bueno en otros escenarios. Y eso hay que entenderlo, ¿ok? Luego hablamos de la conductividad eléctrica. En general, menor de 4, pero hay suelos bananeros en el mundo en donde no toleran conductividades eléctricas mayores a 1.7, ¿ok? Esa propiedad química es importantísima analizarla en plantaciones que están muy cerca del mar. Hace poquito, creo que 4 meses, me llevaron a ver un problema brutal en la provincia del Oro, en una plantación de uno de los productores más importantes del Ecuador. Y entonces habían ido como unos 6 médicos brujos de todos lados allá. Y resulta que era una plantación nueva, que era una plantación renovada, que era una plantación que se había sembrado material Williams, a la que le habían dado de todo, que el R0 fue 1.20 de conversión, que el R1 fue 1.35 de conversión y que el R3 fue 0.75 de conversión. Entonces, no, es que estaban haciendo aplicaciones de aminoácidos por arriba. No, es que estaban aplicando muchas hormonas. ¿Ok? El último médico brujo al que llamaron fui yo. Y cuando yo entro a una plantación de banano, lo primero que hago es, necesito ir para abajo yo. ¿Ok? Entonces, me metí a unas calicatas y me percaté de un detalle. La tabla de agua estaba a 40 centímetros de profundidad. Entonces esos señores me dijeron, no podemos hacer la calicata porque no nos dejaba, porque había mucha agua ahí. Yo, qué interesante. Y yo pregunté, ¿y a cuántos metros o kilómetros está el mar acá? A 2 kilómetros. Ok. ¿Tienen análisis de esta agua? No. Manden a hacer el análisis de esa agua. Cuando llegaron los resultados, volví a ir a la finca. Teníamos 7 de conductividad eléctrica. Y mucha gente puede decir, es que es la fertilización. No, ¿saben qué pasó? Que en realidad esa finca no debió haber sido banano nunca. ¿Por qué? Porque resulta que tiene corrientes subterráneas que meten agua del mar cuando la marea sube. Planchados. Entonces es importantísimo tomar en cuenta eso. Ahora bien, si estamos hablando de suelos salinosódicos, es importante que entendamos que hay 2 propiedades químicas que hay que determinar: el porcentaje de sodio intercambiable, que no debe ser mayor a 7, y la relación de absorción de sodio, que no debe pasar de 15. ¿Ok? En suelos pegados al mar es obligatorio conocer eso. Y una cosa importante, estas 3 últimas, conductividad eléctrica, el porcentaje de sodio intercambiable y la relación de absorción de sodio, son dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si de repente nos entra, como aquí dice, en un veranillo, y el veranillo se nos alarga, eso va a cambiar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la concentración de sodio va a ser mayor. Y si al revés nos entra agua, y mucha agua, y mucha agua, y mucha agua, la dilución es mayor. Por eso es importante seguirlo.
Yo no sé si en Colombia, en los laboratorios entregan esa información, pero esa información es importantísima determinarla. Luego dice PAII, PMG, bueno, eso se llama porcentaje de aluminio intercambiable, magnesio intercambiable y potasio intercambiable. Y esos son los valores que deberíamos tener. Y el porcentaje de saturación de base, cuando leemos un análisis para banano, debe ser mayor al 75%. Aquí comenzamos a ver la primera parte. Dele. Dele. Dele con el otro. Con la flecha, eso, dele. Ok, dele para atrás porque se le fue mucho. Dele. Ok, dele. Entonces esa es la siguiente, dele. Ok, bien. Siguiendo con el suelo, un sistema de producción buscando altísimos rendimientos necesita sí o sí entender que el suelo debe tener vida microbiana. Ok, y aquí voy a hacer dos comentarios. Ahí dice todo lo que necesitamos tener: fijadores de nitrógeno, constructores de estructura, formadores de humos, solubilizadores de fósforo, detoxificadores, activadores, etc. Pero aquí lo importante es que nos aseguremos de que hay vida microbiana, de que hay llenado biológico. Y el vacío biológico o la reducción de vida microbiana se produce por todas las anteriores. Lo que vimos atrás, todas me quitan vida microbiana. Entonces yo debo monitorear y percatarme de. ¿Por qué razón, señores? Sencillo, porque se necesitan solo dos cosas para la meteorización de los nutrientes y la disponibilización de los nutrientes. Y esas dos cosas se llaman microorganismos y agua. ¿Ok? Entonces, si no estamos contemplando estas cosas en el sistema, hay que comenzar a contemplarlas. Dele. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la planta, del suelo? Y ahora nos vamos para arriba. Y aquí solo me voy a detener en dos cosas. El resto es más literatura. Yo no he visto a ningún loco sembrando por arriba de 600 metros sobre el nivel del mar banano. Pero esta sí quiero que la entiendan bien. La precipitación que el cultivo de banano tolera, si es que fuera distribuida 52 semanas de lluvia, todas las semanas en el año, por el límite bajo, 25 milímetros. Por el límite alto, 45 milímetros. Les voy a contar algo. En una finca que visité ayer, hasta la semana 8, el promedio de precipitación había sido 21 milímetros. De la semana 9 a la 19, el promedio de precipitación por semana ha sido 68 milímetros. ¿Qué creen que pasó allí? ¿O qué creen que va a resultar con ese cambio? ¿Ok? Tiene muchas afectaciones. Suelo, vida radical, ¿ok? Cigatoca, ¿ok? Llenado de racimo. Lo importante y lo que quiero ilustrar acá es que nosotros debemos entender eso. Y si tenemos esos eventos, debemos obligarnos a pensar cómo resolver o mitigar los impactos de esos eventos. Y bueno, la otra que quiero que vean es esta. Pregunta: ¿hasta qué temperatura por arriba tolera banano? ¿Saben? El cultivo de banano por arriba tolera hasta 32 grados centígrados. Después de 32 grados centígrados en el piso inmediato, comienza a reducirse la producción de clorofila. Cuando llegamos a 36 grados centígrados en el sistema, comienza a reducirse la fotosíntesis. Y cuando pasamos de 38 grados centígrados en el sistema, tenemos daños estructurales, membranas, paredes celulares, deformación de dedos, deformación de hojas, cierre de estomas, parálisis de la actividad metabólica y, en otras palabras, es todo un conjunto de desgracias. ¿Ok? Les cuento. En los últimos meses me he dedicado a andar midiendo la temperatura del sistema de producción en la parte alta. Y bueno, ya me asusté más. Hace un ratito Mario me reclamó, y cierto, le debo hace un año, pero no he podido, gracias a Dios, lo que le prometí hace un año. Mario está viajando ya. 44 grados centígrados en una finca de Machala era la temperatura del follaje, más o menos a las 11 del día. Ahora entienden por qué
la planta se defiende y cuando avanzamos en el día, las hojas de la planta de banano hacen esto. Cuando las hojas de la planta del banano hacen esto, cerró sus estomas y no hay ninguna actividad. ¿Y eso se traduce en qué cosa? Se traduce en pérdida de producción, ¿ok? Porque lo que yo necesito es actividad metabólica, ¿para qué? Para transformar azúcares, ¿de acuerdo? Y hacer peso. Fisiológicamente, ese es el resumen y lo que debemos entender. ¿Ok? Dele. Y esta es una cosa que casi nadie tomaba en cuenta. A todos los agrónomos nos enseñan que la luz entra al planeta Tierra en 7 espectros de luz. Yo me voy a concentrar en 3. Debajo de 400 nanómetros, entre 400 y 720 nanómetros más o menos, y arriba de 720 nanómetros. Arriba de 720 nanómetros entra la luz como luz infrarroja. Terrible para el sistema de producción. Debajo de 400 nanómetros entra la luz ultravioleta. Terrible para el sistema de producción. Entre 400 y 720 la luz visible o la luz blanca, que es la que las plantas toman para poder trabajar. ¿Ok? Resulta, dele. Esto es una medición de la radiación de todos los días de esas fechas el año pasado. ¿Ok? Y lo que quiero que entiendan es que hay muchas veces que la gente dice, no, es que en mi zona hay una época donde hay meses donde la nubosidad es más alta. Entonces ahí no hay problemas de radiación. En el Ecuador hay un canal de televisión que presenta noticias hasta las 6:55 de la mañana y todos los días el noticiario termina con una chica diciendo, el índice de radiación ultravioleta para hoy es 4, 7, 9, 8. Por favor, protéjase. ¿Ok? Resulta que después de 4, el índice de radiación ultravioleta destruye células de todos los seres vivos. Y lo más importante es que esta situación, los 3 espectros, ocurren todos los días. El tema es que hay ocasiones, por ejemplo, observen esto, donde la luz ultravioleta predomina. Y cuando la luz ultravioleta predomina, la planta entra en shock, cierra sus estomas y lo único que hace es esto, tratar de protegerse. Al final les voy a mostrar una foto que se tomó hace como 4 semanas. Para que vean, está la foto, es una foto aérea, fuimos a buscar una planta y luego con tecnología determinamos qué cantidad de la planta, de esa hoja, era verde y estaba activo. Y se van a dar cuenta de lo sorprendente que es eso. Me voy a parar aquí. Pero si la charla era del equilibrio nutricional. Pero el equilibrio nutricional no ocurre si yo no entiendo estas cosas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿alguien ha visto este gráfico alguna vez en su vida? ¿Sí? Ok. Pregunta inmediata. La fase del ENSO que afecta la zona del Urabá, ¿cuál es? La del Ecuador es la 3.4. La del Urabá, ¿cuál es? Es la 1.12. ¿Ok? Y digamos que es un espejo de lo que pasa en la de Ecuador. Pero aquí hay un detalle importante. Miren, si se dan cuenta que hay información del año 50 y hasta el año 2024, por cierto, actualizado hasta la mitad de abril. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta arriba, por cierto, ese es un gráfico de la temperatura de la superficie del mar, SST, eso significa temperatura de la superficie del mar. Ok, dele. Pero si se dan cuenta que hay azules, naranjas, azules, naranjas, azules, naranjas. Eso, en estadística, ¿qué significa? Que toda esa data lo que nos está diciendo es que es periódico y es cíclico. Periódico tiene un tiempo de duración y es cíclico, cada cierto tiempo se repite. Este gráfico, no sé por qué razón, nunca lo habían publicado antes, recién lo publicaron en noviembre del 2023. Pero esto determina, por ejemplo, que en el Ecuador, cada entre 36 y 40 meses, ocurra o un impacto del niño o un impacto de la niña.
Lo interesante es que en el Ecuador se pensaba que el niño llegaba cada 17 o 18 años. Y entonces toda la gente se recuerda, por ejemplo, del evento de 1998, del evento de 1982, del evento del 72-73, pero no, llega cada 36 a 40 meses. Lo que cambia, o lo que podemos decir de esos tres que mencioné, es que fueron desastrosos, pero los otros tienen una particularidad. Los niveles de precipitación se vuelan, ¿ok? Y cuando estamos de este lado de acá, llueve muy poco, muy por debajo del promedio normal de precipitaciones. Y encima, después del 2019, comenzaron a ocurrir cosas más locas todavía. ¿Qué cosa? En el Ecuador hay zonas como la zona centro del país, que hace más o menos unos 10 años nos dábamos el lujo de abrir frecuencias de aplicación en Sigatoca de hasta 180 días. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esas zonas llovía 600 milímetros, 700 milímetros y estaban concentrados en 4 o 5 meses del año, los primeros meses del año. Resulta que de repente toda el agua que no había caído nunca, San Pedro pinchó el interruptor y ahora son zonas hasta de 3.000 milímetros. Pasaron de 16, 18 ciclos de Sigatoca a 32, 34 ciclos de Sigatoca. ¿Ok? Entonces, mi mensaje aquí es, yo tengo que conocer esto y los invito a ustedes a entender esto en la zona del Urabá, porque esto va a permitir que nosotros podamos entender muchas cosas para manejar producción. Dele. Ok. Una cosita importante, siendo que el reto más importante que hay en el Urabá para mí, y que el Señor acá muy bien dijo, que es por exceso y por defecto de administrar el agua, señores, por favor, tomen en consideración esto. Allá está la capacidad de campo. Y voy a ilustrar algo sencillo. Supongan que el suelo, eso de allá es un 50%, esto de acá es un 50%. Ese 50% de allá son las partículas, arcilla, limo, arena. Y este 50% de acá lo vamos a partir en dos también. 25% para agua y 25% para oxígeno. ¿Ok? Y entre esos 25, un 5% es donde está la materia orgánica. Eso se llama, o ese 25% de agua se llama capacidad de campo medido en agua volumétrica. Y esos factores que están allá, dependiendo de la textura, te dicen cuándo es capacidad de campo. Se repone capacidad de campo, no se mantiene saturación. Y por ejemplo, en el Ecuador lo que hacemos es mantener saturación. Cuando yo mantengo saturación, quito espacio para el oxígeno y, por cierto, los tres elementos más importantes en la nutrición del cultivo de banano o de cualquier cultivo son carbono, hidrógeno y oxígeno. Y esos, gracias a Dios, no nos los vende la compañía de fertilizantes. Pero como no nos lo vende la compañía de fertilizantes, hacemos lo que nos da la gana con ellos y los manejamos recontra mal. Por esa razón es que no tenemos vida radical en la mayoría de las fincas y el mundo bananero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, suelos como los que hay aquí en el Urabá, o los que yo conozco por lo menos, su capacidad de campo se mueve aquí, ¿ve? Cuando ustedes tienen instrumentos para medir humedad volumétrica, hay unos aparatos que se llaman TDR, que son unas ondas que le permitan a uno determinar a ciertas profundidades cuánta humedad volumétrica hay. Entonces, los suelos de acá andan por aquí, ¿de acuerdo? Pero cuando ustedes pasan de estos valores, le están quitando espacio al oxígeno. En el momento en que le quitan espacio al oxígeno, matan la vida microbiana. Y en el momento en el que matan la vida microbiana, no hay manera de que haya salud radical. Dele. Un ratito, devuélvase. Miren lo que pasa con excesos de agua. Una pregunta, ¿cuál es el color natural de la raíz o el color que me indica que una raíz es saludable? ¿Qué color es? ¿Blancas? ¿Alguien dijo blancas? ¿O no?
Miren, cuando una raíz de banano es blanca, y sobre todo esas raíces primarias son blancas, lo que la planta está diciéndonos es: hey, me estoy ahogando, necesito oxígeno. Pero la mayoría de los bananeros dicen: uy, qué raíz tan bonita. Estamos muriendo. De hecho, la raíz lo que está haciendo es lignificarse. Y en el momento en el que se lignifica, se está suicidando. El color natural de la raíz es beige. Y ese es un indicador de que por allí, por la mezcla, textura, estructura y manejo de agua y oxígeno, hay condiciones adecuadas para que la planta pueda tomar agua y nutrientes. Si no, no existe. Y si eso sí ocurre, entonces se forman secundarias, terciarias, cuaternarias. ¿De acuerdo? Dele. Bien. Entonces, de nuevo, me vuelvo al principio. Se necesita manejo holístico. Sí o sí, debo entender suelo, planta, clima. Dele, por favor. Esta finca, 4.000 cajas. Una zona donde precipita 3.500 metros sobre el nivel del mar. Suelos más complicados que estos porque estos suelos tienen mayor aireación. Estos son suelos más francoarcillosos, o sea, más pesados. El reto es más difícil, son de origen volcánicos, pH por debajo de 5. Entonces nos obliga a trabajar más. Pero el mensaje aquí es que se puede lograr. Dele. ¿Ok? Entonces, si entendemos todo lo demás, todo lo que viene es más fácil de administrar. Por favor. Necesitamos entonces conocer fisiología y fenología del cultivo, entender el sistema suelo, planta, atmósfera, la dinámica climática y los flujos de materia y energía. Y además, yo ilustré eso porque necesitamos tener control sobre las cosas o cómo aplicamos las cosas que trabajamos en el cultivo del banano. ¿De acuerdo? Dele, por favor. Siga. Ahora sí, párese ahí. Que voy a hacer una apuesta ahorita. Si yo hago un análisis de la morfología de la planta de banano y saco sus estructuras principales, hojas por un lado, cormo por otro, tallo por otro, racimo por otro y raíces por otro, y hago pesos secos, ¿qué porcentaje de la morfología de la planta son las raíces? ¿Quién da más ahí? ¿Cuántos serán las raíces de 20%, 15%, 8%? El 5%. Ok. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? En realidad es entre el 1.5 y el 2% de la estructura morfológica de la planta. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Y las raíces de qué porcentaje de los procesos metabólicos será responsable? ¿Cuánto de los procesos metabólicos tienen responsabilidad directa las raíces? ¿Cuánto creen? Si son tan chiquitas, ¿cuánto será? ¿Un 15%? ¿Un 30%? ¿Cuánto será? Esa es la respuesta. Entre 80 y 85% de todos los procesos metabólicos de la planta de banano están asociados directamente a ese 1 o 2%. Ok, para mí las raíces son los dientes de la planta. Si la planta no tiene dientes, está medio jodido para nosotros comer sin dientes, ¿cierto? Ok, exacto. Y eso era lo que ibas a continuar diciendo. Es la máquina por la que todo ese andamiaje funciona. ¿De acuerdo? Ahora sí, dele. Por eso yo digo que las raíces son la mitad escondida de la planta. Nos sirven para hacer sostén y anclaje, absorción de agua, absorción de nutrientes y el intercambio de sustancias de crecimiento con el tallo. En otras palabras, sin ellas no arranca el proceso. Dele. Ahora viene una cosa interesante. Dele. Lo que les acabo de decir y lo más importante, las de primer orden viven entre 4 a 6 meses, las de segundo orden 2 meses, las de tercer orden 5 semanas y las últimas, los pelos radicales, 3 semanas. Imagínense si yo tengo anegados 5 meses mi suelo. No tengo 5 meses pelos radicales, entonces no como 5 meses. Eso es lo que pasa.
Si yo quiero impactar productividad, yo necesito conocer esto y necesito trabajar sobre esto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Dele, por favor. Dele. ¿Se acuerdan del pH? En banano hay dos cosas críticas y por eso puse ese cuadrito que todos aquí conocen, ¿cierto? Pero lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan qué hacer con este cuadrito. Miren, en banano es crítico cuando yo tengo, y se los menciono porque hoy me encontré una finca que tiene pH 7.2. Y cuando hago el análisis de suelo, la saturación de potasio en niveles adecuados y la saturación de magnesio en niveles adecuados. Resulta que en el pH 7.2 el magnesio y el potasio son altamente disponibles. Pero en esa circunstancia el potasio inhibe la asimilación de magnesio. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa todo el magnesio que tenga en el suelo, yo sí o sí debo hacer aplicaciones de ese nutriente y en altísimas cantidades. Si quieren impactar peso, tienen que saber eso. Vámonos por el otro lado. Si yo estoy más o menos por aquí, miren al fósforo. El fósforo tiene problemas para disponibilizarse. Cuando yo veo análisis de suelo de casi todos los suelos bananeros en los que ando, encuentro un detalle. La mayoría son de origen volcánico y todos los suelos de origen volcánico son llenitos de fósforo. Eso pasa aquí en el Urabá, pasa en Quevedo, en Machala, en El Triunfo, en Baba, pasa en Tapachula, pasa en Guatemala, en todos lados pasa. ¿Ok? Resulta que ese fósforo está en la fracción mineral. Y la única manera de que ese señor se disponibilice, adivinen cómo es. Con vida microbiana. Y si yo tengo exceso de humedad, por ejemplo, ¿qué microorganismos hay? No hay nada. Pero hay un detalle, miren, yo vengo desde cuando los programas de fertilización en banano eran 2 de urea, 1 de muriato. Y eran 4 ciclos al año. Algo de haber aprendido o sea, vean, fue una lucha meter fósforo. Que está loco si los suelos tienen harto fósforo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a gastar en fósforo? No, urea y muriato. Después del fósforo, la lucha fue, oye, hay que entender qué pasa con el azufre. No, que el azufre, que con el azufre vamos a acidificar. Bueno, otra lucha. Después vino la lucha del calcio y el magnesio. Y ahora último, de boro, zinc. Y todavía no hemos terminado con la de boro y zinc y ya comenzó la pelea por molibdeno, manganeso, hierro. Y el silicio. Y el silicio merece un capítulo aparte. Ok, espero que estos dos datos hayan servido. Yo les dije hace un rato que si no hay plata, el único que me interesa es pH y aquí hay una diferencia importante. O dos cosas importantes, dos apuntes importantes. pH se mide, es una medición logarítmica. ¿Eso qué quiere decir? Es que hay mucha gente que dice, no, pero si es 6,5, voy a hacerlo más ilustrativo. Es 6,7, pues, o sea, ¿qué diferencia va a haber? Bueno, la diferencia es que como es logarítmico, aquí hay 3 ceros de diferencia. Y eso hace que haya una diferencia importante entre 6 y 6,1. ¿De acuerdo? No son la misma cosa ni se parecen. ¿De acuerdo? Y las respuestas de la planta son totalmente distintas. ¿Ok? La otra cosa que hay que saber con el pH es que sí o sí exige que se trabaje. ¿De acuerdo? Si son ácidos, necesitamos enmendar, porque ahí hay una corriente de médicos brujos en banano que dice que no es importante enmendarlo. Y si son básicos, se necesitan enmendar. Eso es todo. ¿Con qué enmendar? Eso ya va a depender de los niveles de calcio y magnesio que hayan en cada suelo, ¿ok? Para definir si quiero corregir acidez o si quiero corregir por el otro lado alcalinidad. Dele, por favor. Quiero explicar esto. Les había dicho que los elementos están de manera mineral. Hay algunos que están en la estructura de las arcillas y con los años, a eso es a lo que se le conoce meteorización, el paso de aquí para acá, ¿ok? Pero eso dicen que son millones de años. Yo no he vivido eso, no puedo comprobarlo, ¿ok?
Luego tenemos potasio en la fracción mineral y la mayoría de los análisis de suelo son hechos en la fracción mineral. Pero si yo quiero entender o quiero trabajar un programa de largo plazo, entonces me sirve. Pero si yo quiero impactar un programa de corto plazo, no me sirve para nada. Entonces tengo que entender lo que está disponible, lo que no está disponible, y entonces la fase intercambiable. Este es el análisis en pasta saturada. ¿Ustedes han escuchado eso? Eso es una foto del momento que me dice qué está tomando esa planta en este momento. Si yo trabajara, por ejemplo, en cultivos como flores, me interesaría únicamente eso porque yo trabajo sobre sustrato. En muchos casos, y de hecho los invito a retarse de esta manera, ya hemos probado en banano trabajar como si el suelo en banano fuera sustrato y vieran las cosas interesantes que se han conseguido. ¿Ok? Dele. Luego quiero que entiendan algo, ¿no? En la fracción mineral el 90% de los elementos no está disponible. Si vamos avanzando a la no intercambiable, más o menos hay un 5 o 10% que no es disponible. Y luego la disponibilidad progresiva, 5%, pero esto es lento, y la disponibilidad inmediata es 2%. Entonces, si en un análisis de suelo de la fracción mineral me dice que el fósforo está alto, yo debo entender que en la fracción soluble eso va a ser muy poquito. Por esa razón reponemos y fertilizamos. ¿De acuerdo? Dele. Y ahora sí, la guerra de las galaxias. ¿Cómo es que estos señores trabajan? Miren, esta lámina es la clave del equilibrio catiónico. ¿Ok? Aquí hay que tener en cuenta la carga de cada mineral. Por ejemplo, y este ejemplo es sencillo, miren, ¿quién tiene más posibilidades de agarre? ¿Alguien que tiene 2 manos o una persona que tiene una sola mano? 2 manos, ¿no es cierto? Entonces, calcio, ¿cuántas manos tiene? 2. Magnesio, ¿cuántas manos tiene? Ahora voy a hacer una diferencia. Yo tengo 2 manos. ¿Y cuál es el más chiquito que hay aquí? Y él tiene 2 manos. ¿Ok? ¿Quién probablemente, por tamaño, tenga la posibilidad de agarrarse en una situación de mayor altitud? ¿Él o yo? El peso molecular determina esa capacidad también. Entonces necesito saber cuántos agarres tengo y qué tan grande o qué tan chiquito soy. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es, está bien, yo tengo 2 agarres, pero solo soy yo. Y en cambio hay 10 de él que también tienen 2 agarres. ¿Quién creen que va a ganar esa batalla? Él. Eso es el equilibrio. Entonces, hay elementos que tienen una forma, vamos a la, por favor, a la forma en la que entran del suelo a la planta. Dale. Ok. Ok. Antesito, quiero que entiendan algo que se me estaba pasando. Y esto debía haber puesto más atrás cuando veíamos lo del pH. Es súper importante que nosotros determinemos cuál es nuestra fuente de acidez. ¿Ok? Y las únicas fuentes de acidez que hay en el suelo son aluminio intercambiable, hierro intercambiable y manganeso intercambiable. Una vez que yo conozco eso, y eso se hace una sola vez en la vida, por cierto, a no ser que venga no sé, pues una inundación o cualquier cosa. Si yo conozco eso, entonces yo voy a saber cómo manejar mi corrección de acidez, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que es interesante es que miren, por ejemplo, en el caso de fósforo, en los niveles de pH, cómo se fijan o cómo se disponibilizan o cómo se precipitan. Entonces yo tengo que conocer esa dinámica. Dele, por favor. Dele. Una vez que entiendo eso, debo entender que las plantas tienen 3 mecanismos de absorción. El uno es difusión, el otro es flujo de masa y el otro es intercepción.
Acá hay un resumen de cada forma en la que los elementos principalmente son absorbidos y algunos comparten formas. Lo importante que entiendan aquí es que eso que se llama flujo de masa también se conoce como absorción activa, que significa que es la planta a través del sistema floema-xilema que baja concentraciones y trata de alar porque en la estructura radical genera mayor concentración y ala nutrimentos. Se conoce como activa porque en esa forma la planta gasta energía. La otra es pasiva, no, aquí hay mayor concentración que acá, ¿se acuerdan de los procesos osmóticos? Entonces entra regalado, la planta no gasta energía. Y el más jodido de todos, intercepción, porque los elementos que tienen esa forma de entrar al sistema necesitan sí o sí de que el pelo radicular toque al elemento para que por carga se meta. Si no tengo pelos radicales, imagínense todo el mambo que hay allí para conseguir esos nutrientes. Y aquí tienen un resumen, flujo de masa principalmente son sodio, calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, cobre, boro, en difusión el fósforo, potasio, el manganeso. Pero miren al calcio en el concepto de intercepción, ¿ok? Y miren al magnesio en el concepto de intersección, y miren al zinc en intersección, y miren al manganeso en intersección. Y hablé de calcio, zinc, magnesio, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver los protagonistas que son en peso de racimo. Dele, por favor. Y ahí hay una dinámica, espérese, bájese. Grandotes y chiquitos. Los chiquitos tienen la posibilidad de entrar más rápido, ¿de acuerdo? Dele. Y esas son las formas que todos sabemos en las que se absorben los nutrimentos. Cuando yo hago un programa de nutrición, no es lo que viene de fósforo en la fórmula, es la forma en la que se absorbe a la que yo tengo que llevar. Y normalmente eso es un poco mayor, ¿ok? Los agrónomos nos acostumbramos a no considerar eso porque si no el programa se hace más caro. Pero entonces lo que deberíamos hacer es bajarlo y decir cuántas unidades nutritivas realmente estamos aportando. Dele. Y ahora sí, voy a hacer un recorrido rápido sobre estos 8 elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, zinc y boro. Y voy a dejar un capítulo chiquito para molibdeno, hierro y manganeso. ¿Qué quiero? Y quiero que se fijen principalmente en las ilustraciones. El nitrógeno es protagonista en la formación de la molécula de clorofila. Pero miren, solo desen cuenta de un detallito. En medio, ¿quién está? El magnesio. Imagínense la importancia de la relación que tienen esos dos. ¿Ok? Y ahora sí, rápido. El color verde de las hojas, esto es importantísimo. Porque hay mucha gente que viene y les dice, hey, que tenemos una hormona que te permite aumentar la división celular. Señores, antes de las hormonas están los nutrimentos. Si yo logro entender cómo funcionan y logro balancearlos, no voy a necesitar poner hormonas. Y lo ideal es que la planta sea capaz de producirlas. ¿De acuerdo? Entonces, interviene en la división celular, participa en el proceso de fotosíntesis. Esta es clave. Componente básico de proteínas y aminoácidos. Determinante, porque después del proceso de proteínas y aminoácidos ocurre el proceso de ¿qué cosa? Producción de azúcares, y eso es lo que se llama peso al final. ¿De acuerdo? Y ya sabemos que hay crecimiento vegetativo por el nitrógeno. Dele. Veamos entonces el fósforo. Párese ahí. Ahí está la disponibilidad del fósforo. Dele. Miren cómo es complicado el fósforo, aunque existe mucho fósforo en nuestros suelos, lo que está disponible es un poquitito. ¿Cuál es la función más importante del fósforo en las plantas? Transporte. ¿Cómo? Dele. Si nosotros queremos hacer peso, necesitamos del fósforo, porque ese señor es el dueño de los procesos energéticos, ¿ok? Y por supuesto, ¿no? Acuérdense que es uno de los componentes de la molécula de ATP, adenosina trifosfato. Y sáquense de la cabeza
que el fósforo hace raíces. Y cuando vengan a decirles que el ácido fosfórico es un enraizante espectacular, saquen el machete y denle, ¿ok? Porque no es por ahí la cosa. Ya vamos a ir para allá. Dele. Vamos al potasio. Ahí está lo que realmente hace el potasio. Pero esta es la ilustración más importante para mí. Es por excelencia el regulador osmótico de la planta. Este sí es el transportador de agua. Y al transportar agua, transporta nutrientes, ¿ok? Pero sí o sí, si hay afectaciones bióticas o abióticas, este es el responsable de que los estomas se cierren y la actividad metabólica se pare. Hablando de actividad metabólica, 80 procesos metabólicos son responsabilidad de potasio. ¿De acuerdo? Eso es clave. Y cuando la gente dice, ¿cómo hago peso en el racimo de banano? La respuesta muy común es, métale potasio. El potasio mete agua, pero el potasio no mete peso. ¿Quién hace peso? Ya vamos a ver, dele. Calcio. Vean, esto es importante. Si no hay transpiración, no hay calcio. No hay movimiento de calcio. Calcio tiene una particularidad. Aquí es muy rápido para entrar, pero una vez que entró aquí, es muy lento, peor que tortuga para subir. Y si no hay un proceso de transpiración, no sube y no sube. Y hay un detalle, si hay formas de sales de cal puestos por el tejido, no sirve, porque el calcio en el tejido y en el fruto no se mueven, ¿ok? Ahora bien, de todo esto, estas dos cosas para mí son importantes. El calcio es el artista de la regeneración de suelos salinosódicos. Y lo más importante para mí es que el calcio es determinante en la estructura de la pared celular. ¿Ok? Y ya mismo vamos a regresarnos al calcio. Dele. Magnesio. Ya vimos que es el elemento central de la molécula de clorofila. Estamos hablando de que el magnesio influye en la precocidad y en la uniformidad de la maduración. Cuando yo hablo de precocidad, estoy hablando de las estructuras de reproducción. Por cierto, no es el cormo el que reproduce a la planta de banano, eso es un clon nada más. Arriba están las flores y están los frutos. Entonces el magnesio es determinante en llenado. Y ahí configuramos entonces las cosas o los elementos que sí determinan peso. ¿De acuerdo? Ahora bien, miren, es activador en realidad son 17 procesos asociados a enzimas como la RNA polimerasa. Y eso que está allá es importantísimo. Mejora la utilización y movilidad de fósforo. ¿De acuerdo? Dele. En el caso del azufre, cuando ya vamos a hacer peso, estamos hablando del proceso aminoácidos, proteínas, proteínas que se desdoblan, aminoácidos, aminoácidos, proteínas y proteínas que se desdoblan. Entonces, el azufre es determinante porque es constituyente de muchos de los aminoácidos. Son formas amínicas que llevan un componente de azufre, ¿de acuerdo? Activa enzimas y coenzimas, ¿ok? Y de nuevo está implicado en la fotosíntesis. Y aquí me detengo un momento. Cuando ustedes vean una planta joven de banano cuya primer hoja es emitida y la vean pálida, esa es una deficiencia de nitrógeno provocada por ausencia de azufre, ¿ok? Sobre todo cuando manejo plantaciones recién establecidas, una plantilla. Siempre van a ver que su primera hoja es decolorada, ¿ok? Y esa decoloración es que no está tomando nitrógeno porque le falta muchísimo azufre. Y eso se corrige con aplicaciones por arriba de diluciones de sulfato de amonio, ¿ok? Bien, sigamos.
Y entonces estamos complicados porque ya entramos a la historia de los que se disponibilizan en pH ácidos y lo que queremos es pH básicos. ¿Ok? Bien. Esa parte de abajo, que es cofactor de más de 300 metaloenzimas, y eso que parece algo en chino, se traduce en esto. Ese señor es exactamente el ingrediente que falta para el mejor banquete. Si este no está, estamos jodidos. Y aquí abro un capítulo aparte para el rol protagónico del zinc es la producción de auxinas de manera natural que nos lleva a la producción natural de raíces. Se mueve xilema, floema y necesita ponerse abajo y necesita ponerse arriba. ¿Ok? Aquí hay un detalle importante. Hace 40 años se suponía que no se necesitaba zinc. Hace más o menos 25 años que se necesitaba, pero no más de 3.5 kilogramos por hectárea año. Y un buen año, hace como unos 8 años, comenzamos a hacer travesuras y nos dimos cuenta de que podíamos lograr cosas si lo aumentábamos a 5, a 10, a 15, a 20, a 25, a 30. Todo el sistema manejado para que la única diferencia sean las dosis de zinc en kilogramos por hectárea año en el suelo. Les cuento que ya vamos por 70 y todavía estamos encontrando cosas interesantes. El único gran detalle es que el zinc es caro. Por eso si encontramos formulaciones que puedan acompañar desde arriba y por abajo, estamos en ese momento dándole la oportunidad a el otro elemento determinante en la formación de la estructura de la membrana y la pared celular de poder expresarse. Calcio, estructura de la membrana y la pared celular. Zinc, estructura de la membrana y la pared celular. Y ya mismo les voy a hacer un ejemplo del otro que viene asociado a esto. Dele. Ok, el último es el boro. Esencial para el desarrollo de semillas y frutos. Frutos. ¿Ok? Y aquí está la otra parte, componente de la pared celular. Miren, yo tengo una forma muy sencilla de explicar por qué calcio, zinc y boro son necesarios. Hoy veía en una plantación unas marcaciones, unas quemas en los bordes de las hojas. Y alguna gente me ha dicho eso es deficiencia de boro. Vamos a ver los análisis y encontramos que no hay problemas con boro. Más bien, dicen toxicidades de boro. ¿Ok? Y más bien lo que encontramos son deficiencias de boro. ¿Ok? La deficiencia de boro, ustedes levanten la mirada y observen la punta de la hoja. El óvulo de la planta debe ser perfecta. Es un óvalo perfecto. Pero las plantas de banano normalmente lo que hacen es en la punta hacer una ceja. Se parten y hacen una ceja. ¿Sí lo han visto? Eso no es por el viento. Eso es por deficiencia provocada por la ausencia de boro. ¿Ok? Ahora bien, ahí mismo en la punta de la hoja, ustedes se han dado cuenta de que esa parte de la hoja como que se corruga y se acartona. Eso es deficiencia de calcio. Correcto. Y también cuando la hoja se está emitiendo, el cigarro suele hacer esta formación. ¿Sí han visto? Y mucha gente cree que eso es natural. Eso es deficiencia de zinc. Lo que ustedes ven como quema en el borde se provoca por muerte radical y la manifestación del elemento que más está sufriendo, pues el más chiquito en el barril de Liebig y casi siempre en banano es magnesio. Esa coloración amarilla en el borde y esa quema es una grave crisis de magnesio. ¿Ok? Ahora bien, calcio, zinc y boro siendo componentes de la estructura de la membrana y de la pared celular, tienen rol protagónico en la formación de la fruta, en el llenado de la fruta y en el peso de la fruta. ¿Ok? Esa forma de cuello de ganso que hace el cigarro, luego se traduce en un bastón en el racimo. El raquis o el vástago hace esta forma. ¿Sí se han dado cuenta de eso?
el racimo del banano sale pegado al pseudotallo, o si no, sale de esta forma. La condición correcta de la emisión del racimo es 90 grados. La condición correcta de la emisión de la hoja es 90 grados. Si yo tengo movimientos, tengo problemas del complejo calcio-ciniboro. Más adelante lo veo en el racimo. Ya les hablé de la formación del raquis, pero también lo pueden observar en la forma en la que tienen las primeras manos. En algunos lugares del mundo se las conoce como mano cangrejo. Y la aparición además de dedos muy curvos y de dedos que se conocen como dedos mellizos. Y ahora les voy a explicar qué es lo que pasa. Hoy hacíamos un ejercicio en una empacadora y fuimos a agarrar fruta de desperdicio. Y quisimos ver cuánto era provocado por daños fisiológicos. Y resulta que más de la mitad de los dedos botados tenían problemas del complejo calcio-ciniboro. ¿Ok? Si han escuchado hablar, supongo, de la famosa mancha de madurez, ¿cierto? Ahora sí. ¿Por qué se da la mancha de madurez? Porque la célula no es capaz de producir pectato de calcio. Y al no producir pectato de calcio, la membrana y la pared celular se rompen. Y al romperse, el citoplasma se derrama. Y el derrame del citoplasma toma una coloración vino porque se oxida sobre la epidermis del fruto. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Yo soy un albañil, este es un bloque y este es otro bloque, y los albañiles pegamos bloques, ¿cierto? El albañil coge un bailejo, que es el instrumento ese, y le hace unas señas para que después él se pueda agarrar. Eso es lo que hace el calcio en la estructura de la membrana y la pared celular. Luego viene el zinc y el albañil lo que hace es preparar una mezcla, ¿cierto? Esa mezcla que se hace con cemento, ese cemento es el zinc. Pero para que esa mezcla se pegue, se pone un aglutinante. Ese aglutinante es el boro. Esos tres señores funcionan juntos. ¿Ok? Sobre todo porque son componentes de la estructura de la membrana y de la pared celular. Y ellos determinan forma, llenado, y cuando hay adecuado suministro de magnesio, peso de racimo. ¿De acuerdo? Dale. Y aquí, si quieren, tómenle foto a esto. Después de más o menos como 25 años de andar fregando por todas las fincas del mundo, lo que hemos podido determinar es que esos son los niveles o los tenores foliares que deberíamos considerar para buscar altos rendimientos de producción de banano. ¿De acuerdo? Miren, si ustedes van a la literatura van a encontrar que 3.50 de potasio era suficiente. No, nos hemos dado cuenta que para hacer 3.500, 4.000 cajas debemos buscar 420. Esos niveles en calcio, súper importante, estos dos, ¿ok? Súper importante. Si nadie más va a tomar fotos, dele a la siguiente. Okay. No te escuché bien. Sí, correcto. Altísimas productividades, mejoramiento de productividades. Por debajo de eso no queremos saber nada. Así se explica el cuadro. Dale. Y ahí hay un diseño. Yo no estoy diciendo que hagan eso, solo quería ilustrar algo. En alguna época de mi vida, yo ya iba poniendo 1.100 kilogramos de potasio y no subían las cajas. Y también quiero contarles que hemos podido conseguir altísimas productividades con 550 kilogramos de potasio. De hecho, ayer revisaba una información y me di cuenta de que lo hemos conseguido hasta con 349 kilogramos de potasio. Lo que quiero que entiendan es que hay respuestas a esos niveles, ¿ok? Que en algunos casos termina siendo muy costoso y que cuando yo busco equilibrio, créanlo, en los suelos bananeros del mundo, los que más impactan son magnesio y calcio. Zinc, boro, magnesio y calcio, siempre como nutrición suplementaria por arriba.
siempre en formas amínicas, o sea, acomplejados, no en forma de sales. Cuando yo meto, por ejemplo, un nitrato de potasio, si los estomas están cerrados, yo boté la plata. ¿El líquido y el calcio? Se me fue. No está el calcio ahí, ¿ok? Pero la respuesta para calcio es entre 80 y 120, ¿ok? Dele. Hágale. Entonces, cationes y aniones deben estar balanceados. Para que se balanceen, hay una historia. Antes de entenderlos, debemos considerar su tamaño, su capacidad de agarre y la forma en la que se mueven. Dele. Eso es lo que buscamos, balance iónico y las formas químicas. Dele. Casi que cumplí. Siempre termino mis presentaciones con esa lámina. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hace muchos años había gente que me decía a mí, no, en banano ya todo está dicho, no hay nada más que hacer. Y yo soy un jodido atravesado de la vida. ¿Alguno de ustedes fue a la Corbat de México? Sí. Yo tuve una ponencia el año pasado y fue una ponencia en la que hicimos un trabajo por 2 años en los que quisimos demostrar que la nutrición suplementaria con calcio, zinc y boro sí permitía incrementos de productividad y administración en el manejo del agua. Ambos resultados fueron conseguidos y pudimos conseguir 240 cajas más por hectárea en un sistema de alta productividad. ¿Okay? Sí, ajá. Uno que andaba vestido de Capone era yo. ¿Ok? Señores, muchísimas gracias.